Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Un día en que Jesús, acompañado de sus discípulos, había ido a un lugar solitario para orar, les preguntó: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que alguno de los antiguos profetas que ha resucitado. Él les dijo: ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Respondió Pedro: el Mesías de Dios. Él les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie. Después les dijo: es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día. Luego, dirigiéndose a la multitud, les dijo: si alguno quiere acompañarme, que no se busque a sí mismo, que tome su cruz de cada día y me siga, pues el que quiera conservar para sí mismo su vida, la perderá. Pero el que la pierda por mi causa, ese la encontrará. Palabra del Señor. Queridos hermanos, nos encontramos en este domingo 12º del tiempo ordinario, y la liturgia nos presenta en la primera lectura un pasaje del profeta Zacarías. Este profeta nos presenta en el pasaje que hemos escuchado el concepto decisivo para nuestra vida religiosa de la piedad, que es aquella actitud de apertura de nuestro corazón. Y recordemos que el corazón en la mentalidad bíblica es aquello que nos hace ser quienes somos. Pero no solo eso, es lo más profundo de nosotros. Quiere decir, en primer lugar, que Dios sabe cuando vivimos lejos de Él, que Él sabe cuando nos vamos apartando de su presencia y del proyecto de vida que nos propone. Él sabe que vivimos una vida lejana de su palabra y de sus preceptos, y sin embargo no nos abandona, sin embargo no nos deja en la orfandad, en la mendicidad, en la situación trágica o incluso patética en la que a veces vivimos. Justamente quiere rescatarnos, pero para rescatarnos tenemos que justamente abrir nuestro corazón a su presencia y a su amor restaurador. Un amor que es capaz de enviarnos a el Mesías justamente para rescatar nuestra vida de las garras de la muerte y mostrarnos que la justicia, que el amor, que la bondad producen un efecto de transformación siempre que abrimos justamente nuestro corazón y abrimos nuestra vida a la experiencia de los demás. Por eso, el texto de la primera lectura es aleccionador, porque nos presenta la actitud con la que debemos recibir a este Mesías, que es una actitud justamente de piedad, de apertura de corazón a la voluntad de Dios. Y entonces será posible que la acción de este Mesías sea vivificante para nosotros, que transforme nuestra situación de nuestro alejamiento de Dios hacia un proceso de ir encaminando nuestra vida poco a poco, con paso firme, pero paulatino, hacia el Señor. Y entonces descubrimos en el texto de Zacarías que la vida religiosa no es ni apresurada ni desesperante, sino que nos va llevando de la mano a través de la escucha de la palabra hacia una genuina y auténtica conversión. Por eso Jesús, en el texto que hemos escuchado del Evangelio de Lucas, se presenta de manera interrogativa, cuestionando un poco, queriendo conocer aquello que en el corazón van teniendo sus discípulos, sus seguidores, y les pregunta: ¿qué dicen los demás
acerca de mí? ¿Quién dice la gente que soy yo? Y esto posiblemente porque alguno de los apóstoles seguramente se estaba dejando guiar, estaba influyendo en su conocimiento de Jesús, en su relación con Él, las opiniones de otros. Aquellas opiniones que decían pues que Jesús era un blasfemo, que era inadecuado lo que hacía, que transgredía la ley de Dios, que estaba relacionado con los demonios. Tantas opiniones tan diversas que seguramente contaminaban la comprensión y el corazón de los discípulos. Y sin embargo, ante la pregunta, Pedro, que no era ni el más sabio ni el más avispado de los discípulos, toma la iniciativa de reconocer el señorío de Jesús. Tú eres el Mesías prometido. Tú eres esta promesa de Dios hecha a nuestros padres que trae para nosotros la salvación. Y la salvación no es la restauración política de Israel tan atormentada en ese tiempo, que contaminaba también los deseos y las ambiciones del pueblo de Dios. Esta respuesta que apunta hacia un mesianismo espiritual nos lleva a identificar en Jesús como cumplidor de las promesas de Dios y nos ayuda también a nosotros a entender que esta vida de seguimiento es justamente un proceso en el que lo primero que tenemos que cambiar es nuestro corazón porque allí se alojan a veces las ambiciones, los temores, las incertidumbres, el odio, las ganas de vengarse, todas estas inquietudes del corazón que surgen cuando uno refiere su seguridad, su vida, hacia cualquier cosa o hacia uno mismo. Y por eso, cuando descubrimos que en realidad Jesús nos invita a una confianza en Él, entonces somos capaces de entrar en una sintonía adecuada. Nos damos cuenta entonces de que la verdadera vida en Cristo implica seguirle y darnos cuenta que solo Él puede darnos la felicidad. Solo Él puede darnos aquello que nuestro corazón necesita. Solo Él puede saciar las búsquedas y los anhelos de nuestra vida. Y entonces nos damos cuenta que no solo nos deja privados de las búsquedas exteriores, sino que además nos regala diferentes signos, nos va regalando diferentes acciones que producen y significan, actualizan y nos recuerdan su presencia en medio de nosotros, haciendo patente aquella promesa de que permanece con la iglesia, que permanece con nosotros, que permanece contigo y conmigo siempre que confiemos en Él, todos los días hasta el fin del mundo. ¿Dónde lo reconocemos? De manera habitual, en la gracia que se nos confiere a través de los sacramentos, en la Eucaristía, pero específicamente San Pablo en esta segunda lectura habla del bautismo como fuente de comunión entre la iglesia, porque la puerta que atravesamos el día en el que somos bautizados nos va llevando hacia la comunión con Dios y con los demás. ¿Cómo? A través de este proceso que nos va marcando la vida de seguimiento de Jesús y también a través de estos signos que van acompañando nuestra vida. Los sacramentos entonces son signos de salvación que producen gracia en nuestra vida y que nos hacen entender y vivificar en nosotros la salvación. Por eso no tengamos miedo, no tengamos dudas, que no se inquiete nuestro corazón, sino que confiemos verdaderamente en su palabra y en su palabra que ha instituido estos sacramentos en medio de la vida de nuestra iglesia. ¿Para qué? Para revestirnos de Cristo y presentarnos ante Dios no como el pueblo en tiempo de Zacarías, ¿verdad? Mancillado y ultrajado por el peso de nuestros pecados, sino confiando verdaderamente en que la presencia de Dios en medio de nuestro tiempo es capaz de transformarnos, es capaz de ayudarnos a salir adelante. Por eso,
no nos busquemos a nosotros mismos. Por eso no hay que hacer de nuestra vida una certeza, una seguridad. Confiemos en el Señor, confiemos en Jesús, que ha venido a salvarnos y que nos regala su salvación a través de los signos de los sacramentos, para que confiando verdaderamente en esta salvación que nos regala, podamos ir transformando nuestra vida y convirtiendo nuestro corazón. Y así, el día en el que el Señor nos llame, presentemos una vida auténticamente purificada, no por nuestros méritos, sino conforme a su bondad. Y así podamos participar de esa comunión que Dios sueña para nosotros, en la que formamos parte de su familia y tomamos un puesto en su mesa. Pidámosle a Jesús que nos ayude a entender esta palabra en esta semana para entrar en comunión más profundamente con los hermanos y con Dios, y comprendamos así el significado de nuestro bautismo enraizado en su promesa de salvación, en su mesianismo, en el don que quiere hacer para nosotros. Que así sea.